universal. Entonces, le damos la más cordial bienvenida. Sea usted bienvenido, compañeros, compañeras. Les presento al doctor Amílcar Ulises Valencia. Él nos va a dar el tema vacuna hexavalente. Él está por parte de la empresa Laboratorio Sanofi Pasteur. Es una ponencia magistral y quiero por favor que coloquen la mayor de sus atenciones para que ustedes se enriquezcan y se fortalezcan con esta presente. De verdad que les va a hacer muchísima ayuda. Yo espero que sea de su agrado. Todas las preguntitas que tengan, váyanlas colocando en el chat para que al final el doctor Ulises nos haga el favor de contestar cada una de ellas. También vamos a tener enseguida a otro médico o médica, todavía no me pasan el nombre, que nos va a dar sobre la vacuna influenza. Esperamos sea de su agrado y si esto nos funciona y ojalá que para ustedes sea muy enriquecedor, vamos a tratar de traerles ponentes para que las capacitaciones del PBU sean diferentes, únicas, originales y a su vez todos y todas nos vayamos con algo nuevo, retroalimentado y por qué no actualizarnos, ¿no? Entonces, doctor Amílcar Ulises, sea usted bienvenido a nuestro estado de Guerrero. De manera virtual le damos la bienvenida. ¿Puede usted compartir pantalla ya en este momento? Claro que sí, muchísimas gracias, Aline Zamaca, profesora, muchas gracias, maestra. Pues es un gusto, sobre todo igual a la empresa, la invitación a ustedes al estado de Guerrero y estar con tantos ponentes. Estaba viendo una aproximación de 250 o más conectados, lo cual es muy importante para nuestra actividad del día de hoy. Y pues sin más preámbulo y agradeciendo mucho la invitación, iniciamos con nuestra presentación. Voy a compartir pantalla y voy a intentar ampliar, creo que ya quedó perfecto. Pues como ustedes pueden ver, nos toca el día de hoy ver lo que es la vacuna hexavalente. La vacuna hexavalente, ustedes podrán observar que está prácticamente en nuestra cartilla nacional de vacunación, sustituyendo a la pentavalente, a lo que estábamos muy acostumbrados. Esta hexavalente tiene la característica de que es totalmente líquida y eso le da unos puntos a favor de la que se tenía que constituir, porque si no se capacitaba al personal y al momento de constituir el líquido no era agua bidestilada, sino era el sexto componente de la vacuna, pues nos quedamos con una pentavalente, ¿verdad? Entonces, esta es una característica que les comento desde este momento, pero que pues tiene una situación que la hace un poquito más fácil de aplicar. Hay menos errores en la aplicación y evita la contaminación y pues es parte de este proceso de facilitarles a ustedes como sobre todo aplicadores a nivel nacional. Y en este caso a nivel estatal. No tengo ningún conflicto de interés prácticamente con este fármaco, en este caso este biológico. Soy médico adscrito al Centro Médico Nacional de Raza del Hospital de Infectología y pues no me presiona el laboratorio para prescribir sus medicamentos. Primero que nada, quiero mostrarles aquí lo que va a ser nuestra agenda. Ustedes observen, pues, las coberturas de Ensanud del 2021. Es muy importante que observen que es la mitad del año. Normalmente se hace en cada sexenio, pero aquí lo vamos a dividir a la mitad. Es muy relevante ver lo que son las enfermedades reemergentes. Las enfermedades reemergentes tienen una situación muy primordial en este país y es porque antes las teníamos totalmente controladas y en esta ocasión vamos a ver que no es así. Enfermedades prevenibles, pues son propias las que estamos evitando con esta vacuna de hexavalente. El esquema de vacunación, que es prácticamente nuestro esquema nacional de vacunación, que lo veremos más adelante. Esto es lo que más nos importa en la charla, cómo vamos a recuperar estas vacunas, cuántos son los intervalos más pequeños o mínimos de aplicación y con qué se puede juntar. O sea, la administración conjunta, ustedes verán que no tenemos totalmente actualizado porque obviamente es información nueva, pero les voy a demostrar que ya pueden ustedes combinarla sin mayor problema. Obviamente, pues nos vamos a pegar nosotros siempre a nuestro manual de vacunación. Y en cuanto a seguridad, que habla de qué tanta reacción va a hacer nuestro cuerpo con este medicamento, porque acuérdense que todos los biológicos tienen una reactogenicidad, porque obviamente es algo ajeno al sistema inmune y obviamente tiene que hacer unas defensas, en este caso sus anticuerpos muy específicos que vendrían siendo la inmunogenicidad, pero también vamos a tener que hacer reacciones. Afortunadamente la mayoría de ellas son leves, localizadas, muy pocas son sistémicas y ninguna que complique la vida y por eso se le denomina reactogenicidad. Y
la seguridad y cómo vamos a optimizar, ¿verdad? Cómo podemos hacer que esas vacunas y esa concentración de los esquemas nos pueda ayudar, nos pueda validar. Entonces, ya entrando de lleno a lo que viene siendo la vacunación en Ensanud, ustedes observen que, y ya les mencionaba que era 3 años, ¿no?, del sexenio, se encuestaron alrededor de 1,038 y 1,109 menores, y esta representación se hace a través de fórmulas, y obviamente tienen que saber en dónde tomar las muestras para que represente alrededor de los 4 millones y los 4,100,000 aproximadamente, que son niños y niñas de 12 a 35 meses y de 5 a 6 años de edad respectivamente. Entonces, estas cantidades son lo más importante, se hacen con una fórmula estadística y después se distribuye dónde van a tomar la muestra para que realmente sean representativos de la población que estamos mencionando. El numerador van a ser los niños y niñas que recibieron los siguientes biológicos, y esto va a ser un autorreporte. Es muy importante ver esto porque les voy a mostrar las tablas propiamente en Ensanud, donde dice, bueno, aquí me mostraron la cartilla de vacunación, acá solamente me comentaron que la tenían, pero no la tenían en ese momento disponible, y otros que es todavía más, pues que más preocupante es, no mostraron la cartilla de vacunación y otros ni siquiera la tenían. Entonces, es muy relevante ver esta puntualización que les voy a enseñar en los cuadros. Un esquema completo es a quienes se consideran que refieren haber recibido dosis de BCG, 3 dosis de hepatitis B, 3 dosis de una pentavalente o una pentavalente celular, 2 dosis de una neumocócica y 2 dosis de rotavirus y una dosis de triple viral. Y ustedes observen que puede haber un esquema completo de 4 vacunas donde están quitando prácticamente, nos están quitando a neumococo. Entonces, es muy importante ver, porque esto va a hacer un poquito de cambio en las gráficas. Cuando nos vamos a un esquema de 4 vacunas, prácticamente nos están quitando la de neumococo. Entonces, es muy relevante ver eso. Y también, por otro lado, nos están quitando la de rotavirus. Entonces, de un esquema bastante robusto, se van a 4 vacunas para más o menos estimar en cuanto a edades qué porcentajes hay, y eso es donde va a cambiar la gráfica. Entonces, cualquier duda, acuérdense, es rotavirus, las que no están en esquema completo de 4 vacunas, y la neumocócica, ¿verdad? También en neumocócica es importante ver que ustedes observan, la cartilla nacional tiene 3 dosis, 2, 4 y un refuerzo a los 12 meses, cuando lo ideal sería 2, 4, 6 y refuerzo a los 18, ¿verdad? Entonces, esa también es una cuestión, pero viene en nuestro manual que con 3 dosis es completa. Ahora, pasemos ya al cuadro. Observen aquí, son de 0 a 4 años de edad, estimando posesión de cartilla de vacunación o un documento probatorio. Y ustedes observen las edades en la primera columna, después los miles de niños, y ustedes vean en el total, alrededor de 4,542,000 niños mostró que sí tenía la cartilla, que esto es aproximadamente un 46% de la población. Hay otro porcentaje muy parecido, de un 42%, que son 4,162,000, que dice, sí tengo, pero no la muestra en este momento. Por el otro lado, observemos aquí, dice, sí muestro, pero no tengo información. O sea, muestro la cartilla, pero está vacía, o hay espacios amplios ahí, que es nada despreciable, es casi un 1%, pero esto estamos hablando de 885,000 niños. Luego hay otros que no tienen. De los que no tienen es un porcentaje muy alto. Esta población está prácticamente a la deriva, siendo que está estimada en los costos y que no se está aplicando su biológico. Entonces, no tiene cartilla, no muestra cartilla, y son 560,000 niños que casi aproximan un 5,7% de población, lo cual es muy relevante. Y no especifica, o sea, no puede definir en ese momento el adulto que está a cargo de ese niño si hay o no hay, cuál es su estatus. Observen, 5,2%. Entonces, en un total, aproximado del total, pues de 9,864,000 de estos niños, ¿no? De 0 a 4 años. Entonces, sí es muy importante ver cómo esta estadística es muy fuerte, pero al mismo tiempo nos está hablando de que hay muchas áreas de oportunidad que podemos hacer para que estos niños tengan sus vacunas, porque ya están estimados en el conteo nacional y pues realmente el biológico está disponible para ellos. Observen en este otro cuadro, es una prevalencia de cobertura de vacunación por biológico, acuérdense, esquema completo, y en este caso serían en niños y niñas de 1 y 2 años de edad, y depende de las regiones. Aquí lo que vamos a observar es que las regiones habitualmente del norte del país están un poquito más
unos porcentajes de aplicación o de cobertura mucho mayores a lo que es el centro y sur del país. Y esto, pues, obviamente tiene que ver mucho con la comunicación que hay de parte de nosotros hacia las personas. O sea, ¿cómo le comunicamos que le estamos dando algo positivo? ¿Cómo le comunicamos que no venimos a dañarlos, que al contrario les vamos a dar anticuerpos específicos contra ciertos microorganismos? ¿Cómo le comunicamos que tenga confianza en los sistemas de salud? Acuérdense, prácticamente lo más novedoso es la pandemia y se vivió que cuando llegaron a Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez, prácticamente dijeron a Chiapas y Oaxaca, dijeron, los que gusten aplicarse la vacuna de cualquier estado pueden venir a hacerlo porque no se estaba aplicando la vacuna. Entonces, es muy importante ver que necesitamos comunicar a través de medios, radio, televisión, impresos, ¿no? Pero tenemos que decir a las personas, usted puede acudir a su unidad de medicina familiar, a su centro de salud, y puede recibir las vacunas que le corresponden por edad, ya sea adolescente, adulto o niño, y eso le va a prever o evitar una enfermedad, y si la enfermedad llega a darle, le va a dar muy leve y no va a poner en peligro su vida. Entonces, esta parte es muy relevante y aquí lo podemos observar. Observen aquí prácticamente fronteras y Pacífico Norte para, pues obviamente, la vacuna de BCG contra tuberculosis prácticamente están totalmente cubiertas. Vámonos a aquellas que están en la pentavalente y hexavalente. Aquí ustedes los pueden ver, 72%. Igual la pentavalente está en un 90%, la neumocócica en un 83%, rotavirus en 93%. Y estos tienden a caer cuando más nos acercamos al centro o cuando más nos acercamos al sureste. Entonces, ¿por qué es tan importante esta charla? Pues para que nosotros les demos a ustedes todas las herramientas, recordemos que ustedes recuerden cuáles son los componentes de la vacuna y que ustedes puedan expresar el que los eventos adversos que van a presentar los niños son muy pequeñitos, en cómo pueden combinarla y en cuáles son las distancias o el tiempo mínimo de aplicación, ¿no? Entonces, los intervalos de aplicación son los más pequeñitos que pueden aplicar para acelerar, porque ustedes ya están pues prácticamente a 15 días de haber iniciado la semana de vacunación, de semana de salud, perdón. Entonces, es muy importante que ustedes vean que se caen mucho. Por ejemplo, ustedes observen para hepatitis B, prácticamente Pacífico Sur, Península, pues está cayendo a un 43 y a un 39% respectivamente. Observen también para pentavalente, está abajo del 60%. Observen para neumocócica, esa se mantiene muy robusta, pero acuérdense que se mantiene robusta porque estamos considerando 2 dosis como una dosis completa, cuando en realidad nuestra cartilla tiene 3. Y ustedes observen aquí, por ejemplo, rotavirus está abajo del 70%, tenemos triple. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tenemos el completo de 4 vacunas para el año cumplido y para prácticamente es un porcentaje muy bajito y para los 2 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esta información? Bueno, tenemos que ver cómo promovemos la salud, cómo promovemos las vacunas para que la gente en la comunidad no le tenga miedo a la vacuna. Acuérdense que mucho de lo que se dijo, sobre todo que lo tenemos muy fresco de la pandemia, es que es un medicamento que no está corroborado, ¿no? Un biológico que no ha sido estudiado. Cuando se hicieron las fases 1 y 2 con toda la seguridad, efectivamente era un biológico de emergencia, pero se iba viendo sobre el camino y sobre la marcha qué tanta reactogenicidad iba a ser y la mayoría de los estudios o todas las empresas terminaron sus fases 3 prácticamente en población abierta con muy buenas cifras y muy buena seguridad. Entonces, sí tenía parcialmente razón las personas de no ha acabado su fase 3, pero no tenían toda la razón porque ya había una fase 1 y fase 2 que decían que era un biológico muy efectivo, con poca reactogenicidad y alta inmunogenicidad. Entonces, sí es muy relevante que nosotros veamos estas situaciones y se las podamos explicar a nuestro personal. Aquí volvemos a corroborar, nada más que es en un dibujo o en un esquema, por así decirlo, y mientras más alto es la cobertura, ¿no? Se acerca un 53% y cuando más suave, más delicado, difuminado está, pues y ustedes estamos prácticamente, nosotros estamos acá en el estado de Guerrero, de Oaxaca, entonces estamos todavía en la parte del sureste, donde nos está impactando el que las personas no tienen la confianza de irse a vacunar.
Muchas veces, y ustedes lo saben, ustedes que viven, nosotros porque nos enteramos por las noticias, no lo tenemos tan fresco, pero lo he visto en publicaciones, o sea, que es tanta la inseguridad que a veces las personas no pueden asistir, no pueden salir por ejemplo, en este caso que yo les hacía el ejemplo, era un artículo en donde querían tratar algunos ectoparásitos, propiamente el piojo y la liendre del cabello, ¿no? A nivel de capitis, y no podían continuar en una de las escuelas por la falta de seguridad, y obviamente no podían los niños ir a su escuela porque era muy peligroso salir. Entonces, nosotros entendemos que también hay una parte de seguridad que está viviendo todo el país, pero que se recrudece en algunas zonas, como es su estado, y a veces pues también simplemente dice al señor, es que no puedo trasladarme, no puedo salir porque hay un retén de personas extrañas a nuestra comunidad y pues es peligroso, ¿no? Entonces, todo eso sí se ha estado reportando, sí lo sabe muy bien el gobierno y sabe que también eso lo dificulta, ¿no? Dificulta a ustedes las campañas, que ustedes muchas veces tienen que ir a pedirle permiso a la persona del área, ¿no? Que está comandando, que está dirigiendo o cubriendo esa región para que les permitan ir a aplicar un biológico totalmente adecuado y totalmente libre de pirógenos y todo bien, pero que si ellos no les dan la autorización, aunque no sean el gobierno propiamente o una autoridad, pues ustedes no van a pasar, ¿no? O tienen a veces que mostrar todo lo que ustedes llevan para decir sí, sí puede pasar, ¿no? Porque no llevan nada, armas o lo que sea, ¿no? Entonces, sí puede llegar a ser un impacto muy fuerte y obviamente el gobierno lo conoce y nosotros también dentro de la capacitación decimos, bueno, también si es mucha la seguridad, o sea, si está mucho en riesgo tu seguridad, pues tampoco puedes acercarte a la población, desafortunadamente. Pasando entonces otra vez a la estadística. Niños de un año cumplido, ustedes vean la diferencia entre en Sanud del 2000, 2006 que está en naranjita, 2012 que está en rosa, 2018 y no se dejen llevar ahorita por 2021. Acuérdense que son solamente 3 años, entonces probablemente vean las gráficas muy hacia abajo, pero acuérdense que faltan 3 años de ese sexenio para hacer la cobertura, pero aún así, estimando que vacunáramos casi lo mismo de estos 3 años, de los primeros 3 y los últimos 3, pues la verdad es que llegaremos a un 62%, haciéndolo como una suma nada más o una proyección muy sencilla, que eso no va a suceder, va a estar o arriba o abajo de lo que les estoy diciendo, pero muy lejano de estas metas. Entonces, sí es importante ver que prácticamente desde el gobierno previo hubo una caída muy relevante en la vacunación y pues nosotros estamos tratando de recuperarnos de esa caída, pero difícilmente vamos a ver metas más allá del 2006-2012. Entonces, desde ahí tenemos que tener una estimación de lo que va a suceder en estas campañas de vacunación y tampoco frustrarnos. Obviamente, las metas es 100%, ¿verdad? Esto es lo que nosotros vamos a comentar, pero ustedes con estos números ya saben que pues hay una probabilidad de que no se logre esa meta, ¿no? Pero obviamente estamos con las miras al frente, con toda la emoción de hacer y ayudar a la población. ¿Qué pasa con esta distribución de 5 a 6 años? Aquí ya cambié de edad y aquí volvemos a ver, mostró 1.900.000, tiene, pero no muestra una proporción muy similar, de hecho este es mayor, 46% contra el 45.9, muestra sin información, la cartilla vacía, pues un 0.7, que son alrededor de 31,000 personas, no tiene 220,000 un área de oportunidad y no especifica, o sea, está ahí un adulto, pero no sabe decir qué sucede con ese niño, pues ahí prácticamente estamos alrededor de 87,700 personas, o sea, un área de oportunidad muy grande para estos y ver qué está sucediendo, por qué no ha habido registro en esta, ¿no? Probablemente llegó, se vacunó, pero no entregó su cartilla, pues no hay dónde registrarlo más que en las libretas. ¿Qué pasa con la cobertura? Bueno, la prevalencia de cobertura, en este nada más estábamos viendo DPT con una triple viral de 5 a 6 años y 11 meses respectivamente. Y ustedes observen, aquí está DPT en el 2012, en el 2018 y en el 2021. Y por otro lado, ustedes vean triple viral con una sola dosis y triple viral con 2 dosis. Entonces, esto lo que quiere decirnos es, se ha mantenido relativamente estable la vacunación de DPT, hemos mantenido estable la vacunación de triple viral, pero hay una caída que es histórica, que habitualmente la segunda vacuna está ausente, o sea, se cae en prácticamente un 30%. ¿Y por qué está sucediendo eso? Es lo que tenemos nosotros que ver, que en la campaña de salud
nosotros podamos decirles, necesita su refuerzo, y acuérdense que habitualmente lo ponemos entre los 4 y 6 años, antes de que entren a primaria. Entonces, ¿por qué no se está vacunando las personas en un segundo tiempo, no? Acuérdense que muchas veces la triple viral lo asocian a, bueno, no siempre, pero algunas poblaciones lo asocian a infertilidad, ¿verdad? Entonces, muchas veces dicen, no le pongas esto porque no va a poder tener hijos. Entonces, hay que quitar esas creencias mágicas que no corresponden con lo que nosotros estamos observando. ¿Qué va a pasar con las enfermedades reemergentes? Esta enfermedad es de la triple viral, no es la que yo les vengo a dar, pero me interesa mucho porque observen el brote que inició en el 2017 en América, empezó en Venezuela, se extiende a Brasil, pero al final de cuentas quien contribuye y quien fue más golpeado fue Brasil, en un 88% de los casos confirmados. Y es muy relevante ver que arranca en 2017, pero entre el 1 de enero del 2019 y el 24 de enero del 2020 fue el mayor número de casos, 20.430 casos a nivel de América, confirmados de sarampión, con 19 defunciones y en 14 países de acuerdo al territorio de la nación, y esto está publicado en el Acta Pediátrica de México. Entonces, sí es un problema. ¿Qué pasó con México? Pues nosotros nos llegó en el 2019 y 2020 antes de la pandemia. Creemos que hubo parte de la vacunación y los refuerzos, porque estuvo muy fuerte también en Estado de México y Ciudad de México, y lo que nos ayudó fue también que hicimos estos bloqueos o estos encierros, ¿verdad?, de la población, los famosos lockdown, y nos encerramos y a veces también no se pudo diseminar más la enfermedad, pero ustedes ven, 20 casos en 2019, 124 casos en 2020 y se hicieron secuenciación de la cepa y nos dijeron es tal genotipo, es el D8, el linaje, y todo nos dijo estas empresas que se dedican, pues sobre todo el INDRE, ¿no?, que es una institución muy grande, gubernamental, y que nos dice qué secuencia hay. Y otra, difteria. Nosotros no tenemos difteria en México, pero observen, no es nada infrecuente en Venezuela. Casos desde el 2016 al 2019, prácticamente en 4 añitos, tuvieron 349 casos, 35 confirmados, 6 defunciones, y esta fue la distribución a lo largo del tiempo, donde ustedes observen que en los meses de diciembre a abril fueron los topes, y de septiembre a junio del siguiente año fueron los topes 18 y 19. Está también publicada en una revista indexada. ¿Qué pasó con esta? Este más bien es más que información, es un comercial, pero bueno, tomaron los datos, lo estadificaron y observen, sigue a difteria en América Latina. Prácticamente en 2021, la Organización Panamericana de la Salud nos está diciendo que Haití tiene 66, de los cuales fallecieron 16, Venezuela 5 y 2, que es donde más se ha mantenido como endémico, Perú, República Dominicana y Brasil. Acuérdense que Haití tuvo un problema, pues sobre todo que asesinaron a su ministro hace unos tiempos, entonces tienen muchos problemas económicos, geopolíticos, que obviamente impiden que la vacunación esté adecuada. Tosferina. ¿Qué pasa con tosferina? Ustedes observen prácticamente en México, es una enfermedad reemergente, tenemos casos y todo el tiempo, desde el 2000, han estado siéndose registrados y siempre estamos alrededor entre los 500 y los 2000 casos, lo cual es muy preocupante a pesar de tener muy buenas tasas de vacunación. Como ustedes ya vieron, de DPT prácticamente estábamos al 89%, pero ¿qué sucede aquí? La mayoría va a ser en niños pequeñitos. Entonces, como van a ser en menores de 1 año e idealmente o se sitúa estadísticamente, probabilísticamente en menores de 6 meses, entonces en ese momento es donde decimos tenemos que proteger a los niños. Pero como su cuadro de vacunación en la pentavalente y en este caso en hexavalente es 2, 4, 6 con refuerzo a los 18, pues entonces a los 6 meses o antes de esa edad apenas está en su serie primaria. Sí está creando anticuerpos, pero pues lo están agarrando con apenas la formación de anticuerpos. Entonces, que tardan 2 semanas para los de baja afinidad, 4 semanas para los de alta afinidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues entonces hay que vacunar a los cuidadores primarios, mamá, tía, abuela, porque depende mucho, ¿no?, de la costumbre. Las suegras son las que a veces cuidan a los bebés. La otra, quienes los cuidan, si tiene la mamá que trabajar, pues la guardería. Entonces, ellos también pueden ser. Quienes los cuidan cuando son muy pequeñitos en los primeros días de vida, pues obviamente el personal de salud. Entonces, ya sabemos que ahí tenemos que ir a reforzar con DPT para que obviamente este personal de salud tenga anticuerpos y no esté como portador de la enfermedad. Entonces, normalmente eso es lo que tenemos que hacer. Y un refuerzo en la madre. Acuérdense que entre la semana 22 y la semana prácticamente 30, ¿no?, ya podemos nosotros
iniciar la vacunación de refuerzo en la mamá, va a tener anticuerpos muy buenos, porque pues, solamente es un refuerzo, y esos anticuerpos, esa concentración tan alta va a pasar a través de la placenta. Y cuando le dé lactancia, va a pasar a través de la lactancia. Entonces tenemos IgGs, ¿no? Anticuerpos inmunoglobulina G muy específicos que van a pasar, y entonces vamos a evitar todos estos casos que vamos a ver más adelante, están en lactantes. Aquí lo estamos viendo. Observen aquí en México, en la edad mayor o más predominante es menores de un año. O sea, de todos los números de casos, ¿no? Los que nos suben casi a 500, 450 casos, son menores de un año. Entonces, ahí está la estrategia. Tenemos que vacunar a la mujer embarazada, porque es muy segura esta vacuna. Tenemos que vacunar a las personas que atienden al bebé. Tenemos que vacunar a los cuidadores primarios del bebé, ya sean familiares o en las guarderías. Y de aquí vemos que, bueno, unos dirían, es que la crítica siempre es de que, es que pasaron de una pentavalente celular, que era altamente reactogénica y que quitaba el estado portador, por una acelular. Es la tecnología la que está dando el problema. Bueno, aquí ustedes observen que esto no es real, porque de acuerdo a la cobertura de vacunación, que es la de la izquierda, nosotros tenemos una vacunación que va desde el 50 hasta prácticamente arriba del 90%, y coincide esa cobertura de vacunación que vemos en barras con la efectividad de la vacuna. O sea, yo elevo mi efectividad de la vacuna, este azulito, que va desde 50 hasta 90%. Entonces, si yo subo mis tasas de vacunación, por ejemplo, aquí la subí del 70 al 90, pues prácticamente elevo desde el 50 al 90, o sea, más potentemente la efectividad de la vacuna. ¿Y a qué se refiere la efectividad de la vacuna? Acuérdense que hay eficacia y hay efectividad. La eficacia es cuando nosotros vacunamos a una persona, le tomamos una muestra de sangre al día 21, al día 28 y vemos que hay concentraciones de anticuerpos en su sangre, y eso lo llevamos a una tabla y decimos sí los tiene y son protectores. La efectividad es una fórmula un poquito más complicada, pero lo que hacen es decir, ya veo que tuviste cierta eficacia en el laboratorio, yo hago que las personas hagan su vida, y cuántos me regresan con la enfermedad. Entonces, habitualmente esta efectividad se tiene que mostrar con la incidencia ya en la vida diaria, y decimos cuáles fueron vacunados y tuvieron enfermedad, cuáles no se quisieron vacunar por su gusto o por sus creencias y tienen la enfermedad, y de estos también, quién tuvo la enfermedad más grave, ¿no? O quién pudo haber fallecido por la enfermedad. Entonces, todos esos parámetros se miden para ver que la efectividad es muy buena. O sea, la efectividad significa que tú te vacunas, haces tu vida y no vas a regresar por la enfermedad. Y si llegas a tener la enfermedad va a ser muy leve, no te van a hospitalizar. Entonces, eso habla de la efectividad de la vacuna, y ustedes no tienen nada que ver porque la vacuna fue con pentavalente celular. O sea, hay estudios que demuestran que nosotros subimos la cobertura en un 20% y elevamos la efectividad en un 50%. Entonces, sí es muy interesante ver que todo está bien planeado y todo nos está demostrando que la vacuna funciona. Para tétanos. Tétanos es muy importante porque es una enfermedad que, recordemos, y lo vamos a ver más adelante en las tablas, está en todo el mundo, pero nosotros lo que tenemos que hacer es la prevención, y la prevención la vamos a hacer porque acuérdense que la vacuna, una vez que terminamos nuestra serie primaria, tenemos entre 15 y 20 años de anticuerpos. Entonces, ahí nos va a decir, tenemos la vacuna y lo podemos demostrar que está completa, no hacemos nada, solo hacemos limpieza de la herida, debridación, algún antiinflamatorio, cerrar la herida, antibióticos, dependiendo si es limpio o contaminado. Ahora, habitualmente es contaminado porque es en el campo. Ahora, la otra es, no puede corroborar, entonces sí ponemos un refuerzo de tétanos. Y ustedes observen que prácticamente desde que inició la vacunación, ustedes vean el número de dosis, ¿no? Van subiendo el número de dosis en cuanto a la población, y en el momento que nosotros elevamos el número de dosis, va cayendo el número de casos. Entonces, prácticamente de tener 160 casos, se redujeron a casi mínimo o a cero, ¿verdad? Y obviamente nosotros teníamos millones de poblaciones en dosis, ¿no? Estamos hablando aquí de 25 millones de población vacunada. Entonces, mientras mayor vacunemos, menos riesgo va a haber de enfermedad, y esto lo demostramos aquí. ¿Qué pasa con poliomielitis? Poliomielitis sí está dentro del hexavalente. Acuérdense que viene como IPV, que es una vacuna de polio inactivada y es intramuscular. Nosotros vamos a observar esta aplicación, y prácticamente ustedes observen, está en República Dominicana y Haití. Fueron de los últimos casos, 12 y 18 de noviembre respectivamente.
que obviamente pertenecen al continente americano, 19 casos de República Dominicana de parálisis flácida, con 6 casos confirmados y 84% de menores de 6 años. Y un caso en Haití de un niño de 2 años, y hubo un 97% de semejanza con la cepa paterna de la vacuna de polio oral. Aquí es muy crítico lo que les voy a comentar, porque para decir que vino de la vacuna tiene que ser arriba del 99.5%, pero aún así dijeron, estábamos libres de la enfermedad, esto se parece o sea, no lo podemos considerar salvaje o importado, sino sí se parece a la vacuna. Y acuérdense que de la OPV, de la vacuna de polio oral, se quitaron de los 3 componentes el 2, que era el que más volvía a reactivarse, y se quedó con el 1 y el 3. Pasó el tiempo y la Organización Panamericana de la Salud estimó que para el 2020 México tenía que cambiar a una vacuna intramuscular inactivada, porque ya se había hecho todo el trabajo respectivo, y ser ejemplo de los demás países. Entonces sucedió tal vez en el peor momento, porque fue la pandemia en el 2020, pero pues ya estamos en esa parte y vamos a ver cómo nos va con la vacuna de IPV, ¿no? Hemófilos influenza. Recuerden que hemófilos influenza es una de las enfermedades que afortunadamente no ha reemergido, pero sí ha habido algunos casos por aquí, sobre todo son en pacientes no vacunados. Entonces, si nosotros hacemos una vacunación que está dentro del hexavalente, que va sobre una bacteria, que es hemófilos influenza, y ustedes observen que a lo largo del tiempo, pues, prácticamente había todos estos casos que hacían sepsis, meningitis, neumonía, etcétera, y que una vez que inicia la vacunación, ustedes vean cuando empiezan los números de dosis en millones, obviamente, aquí está aproximadamente a 7.5 millones, cae abruptamente, muy seguro y muy sólido, y prácticamente a tener casos totalmente ausentes, y de los casos que llegan a suceder hay que rastrear la cepa y ver si no fue algo importado o qué está sucediendo, y sobre todo pues son pacientes no vacunados, porque normalmente van a ver en tasas cero toda esta parte de hemófilos. O sea, es una vacuna muy, muy efectiva. Hepatitis B es otro de los virus del hexavalente que está contenidos sus antígenos para formar anticuerpos muy específicos. Y ustedes observen, aquí está, México y América Central no es un país hiperendémico, como podríamos verlo, por ejemplo, Asia o mismo Haití, que está dentro de nuestra región, que son países hiperendémicos, pero aún así es muy importante poner la vacuna. Y aquí ustedes recordarán, la vacuna debe ponerse en las primeras 12 horas de vida para que tenga efectividad, y además tenemos que ir a revisar la serología de la mamá. O sea, la serología de la mamá nos tiene que mostrar que está negativa. Si no nos muestra esa serología o está positiva, hay que aplicar el biológico en las primeras 12 horas para realmente darle una oportunidad al niño que no se infecte. Virus de la hepatitis B, tenemos prácticamente defunciones ocasionadas por infección en menores de 5 años, se han reducido muchísimo gracias a la vacunación. Y de enfermedades prevenibles, nada más aquí es un recordatorio, miren, van a tener difteria, que obviamente es esta bacteria que no hemos tenido nosotros, pero que está muy presente en Venezuela y en Haití en estos momentos, y que van a formar estas pseudomembranas. Los pacientes mueren porque la toxina que crea esta membrana daña mucho al corazón. Es una enzima que se va directamente al corazón y hace arritmias o falla de bomba. Y obviamente en niños pequeñitos, estas pseudomembranas obstruyen el canal del labio respiratorio y solamente una traqueotomía de urgencia lo puede salvar. ¿Cuál es la ventaja de difteria? Es que es altamente inmunogénica. Ustedes pueden hacer una aplicación de difteria y tienen muchos anticuerpos protectores por mucho tiempo. Entonces es altamente inmunogénica, y como el ser humano es de los únicos que podría mantener esta difteria, podría ser erradicable del mundo. Eso es muy relevante. Tosferina, ya hicimos los comentarios respectivos a los menores de 1 año, ¿dónde sería lo ideal? Es también una bacteria. Esta bacteria es indistinguible en las primeras 2 semanas de un catarro común. Nadie va a saber, ni el mejor médico clínico va a poder lograrlo, pero si obviamente hay un caso ya detectado, entonces inmediatamente ese médico va a decir, tiene un cuadro respiratorio, estuvo cerca del caso índice, puede ser tosferina, y manda una PCR, pero normalmente no lo van a poder localizar el caso índice porque es indistinguible de un catarro común. Y después de esas 2 semanas viene una fase de paroxismo muy intenso, donde la tos es tan fuerte que puede llegar a dejar sin oxígeno al cerebro, crisis convulsivas. La tos es tan fuerte que pueden romper costillas. O sea, hay muchas complicaciones, hasta neumotórax secundario a esa tos. Y todavía
pasando esas 2 semanas, va a tener otras 2 semanas de convalecencia. Entonces, es una enfermedad sumamente que desgasta y en niños pequeñitos los puede llevar a apneas, a isquemia cerebral y además a desnutrirse porque dejan de comer. El tétanos, yo les comentaba, está en la tierra todo el tiempo. Hay que verlo sobre todo en personas mayores de 60 años porque ya se les acabó la protección de vacunación y que siguen trabajando en el campo. Son los que más debemos estar sobre de ellos para que se vacunen. Es una vacuna muy noble. Ustedes después del esquema primario y el refuerzo tienen 15, 20 años sin preocuparse. Algunos dicen que es de por vida, pero nosotros tenemos que hacer los refuerzos entre 15 y 20 años. Y esto sucede cuando una mamá no está vacunada de niña, cuando esa misma mamá no se puso su refuerzo durante el embarazo, que está dentro de la cartilla de vacunación porque es altamente segura y altamente inmunogénica, o sea, crea muy buenos anticuerpos, y cuando nace el bebecito utilizan algún método para cortar que no está debidamente esterilizado, un cuchillo, un machete, ¿no? Entonces, a veces eso es lo que hace que se contamine de estas esporas y ahora sí tenemos el tétanos neonatal. De este lado vemos el poliovirus, acuérdense que está IPV, que es ese virus de polio inactivado, y lo que queremos prevenir es obviamente el daño de las astas neurales. El 80% cursa sintomático, sin embargo, el otro porcentaje va a tener una polio que puede ser meningia, una polio que puede ser generalizada y esta polio paralítica que termina dañando los axones y hay una atrofia totalmente pues sobre todo de las astas aferentes y no se desarrollan los músculos porque ya no hay una conectividad adecuada entre la corteza y las extremidades, ¿no? Entonces, es muy importante ver que es totalmente prevenible, es incapacitante, y algunos sí pueden tener una polio vulvar donde pues se desconecta y no pueden respirar y tienen que estar en ventilador o de plano es tanta la inflamación y el daño que viene la muerte cerebral. Y es totalmente prevenible por vacunación. Y ustedes ya vieron los casos que sí hay de polio que se nos están activando en América. Hemófilos influenza, ya les dije, es prácticamente una bacteria, se va a cero si vacunamos y obviamente es la causante de sinusitis, de neumonías, de bacteriemias, de meningitis. Y aquí les pongo el ejemplo de cómo las meninges se engruesan, parece hasta una carpa, ¿verdad? Así parece un plástico, prácticamente todo el material purulento y de toda la dura madre, la pia madre, la aracnoides, parece una sola capa, ¿verdad? De tan intensa está la inflamación. Y por el otro lado, el virus de la hepatitis B, que lo que queremos evitar es una cronicidad, porque acuérdense que los niños, la mayoría se van a cronicidad, el 80%, diferente en el adulto, el 80% tiende a curar, entonces queremos evitar cualquiera de las exposiciones y queremos evitarlo a través de la vacuna y mantener esta fase, ¿no? De hígado totalmente sanito, liso, bonito, y no irnos a una enfermedad crónica que va a terminar en fibrosis, en cirrosis y que puede llevar también a un hepatocarcinoma. Entonces no hay que permitir que degenere. Y entramos de lleno a nuestra cuestión de vacunación. ¿Qué va a suceder aquí? Ustedes vamos a situarnos en hexavalente. Hexavalente tiene los componentes que ya dijimos, difteria, tosferina, que es la PA, que es pertussis celular, tétanos, poliomielitis, hepatitis B y hemófilos influenza tipo B. Entonces, en este momento tenemos todos los componentes, es totalmente líquida esta aplicación y ustedes observen cómo lo vamos a dar en el tiempo de el esquema primario, 2, 4, 6 y nuestro refuerzo a los 18 meses. Y prácticamente estamos cubiertos totalmente con esto. Ustedes van a tener la oportunidad de ver que a veces la hepatitis B está por separado. Sí, la podemos aplicar y debe ser en las primeras 12 horas de vida. Eso es lo que sería lo ideal. Y no hay ningún problema, y lo vamos a ver más adelante, que ustedes pongan una hepatitis al nacimiento y después que venga a contener esa hepatitis B en el hexavalente no hace absolutamente nada, al contrario, hace un efecto de refuerzo y tenemos mejores anticuerpos. Esta es una de las dudas que más se preocupan. Dicen, bueno, es que ¿para qué le pongo al nacer si voy a tener esto? Acuérdense que va por separado ya al nacer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mujer que es seropositiva, o sea, que tiene anticuerpos obviamente positivos para hepatitis B, y un antígeno de superficie que está positivo, o sea, está activa la enfermedad, o una mujer que desconoce su serología. Tiene eso, hay que poner hepatitis B al nacer, más la hepatitis B contenida en la equivalente en los siguientes, sin mayor problema. Y la otra es, acuérdense que
refuerzo de este sistema primario y el refuerzo es a los 4 añitos, y obviamente también nosotros tenemos que aplicarlo porque es cuando decimos, tenemos DPT completo, que era la primera gráfica, ¿se acuerdan? Y luego que estaba bastante estable, estábamos por ahí de un 85%, y con su refuerzo a los 4 años. Entonces es muy bueno estar haciendo esta situación. Por cuestiones de tiempo ahorita no me meto en las otras, pero si hay alguna cuestión en las dudas ahorita lo vemos. Y vámonos a la serie primaria. ¿Qué va a pasar contra pertusis? Ya les había comentado que lo ideal es mujer embarazada, ¿no? Es un lugar donde es excelente para hacer la aplicación de entre las 20 a las 30 semanas. Es excelente momento, es muy segura, se puede aplicar y obviamente el bebé va a tener a través de la placenta. La serie primaria de 3 dosis, acuérdense que tenemos nuestros 2, 4, 6 y nosotros vamos a tener un refuerzo a los 18 meses, eso es lo ideal. Aquí dice que preferiblemente a los 2 años, pues porque obviamente quieren hacer lo máximo de anticuerpos y todavía dejar ese espacio con mucha seguridad para hacer el refuerzo. Y los países que utilizan pertusis celular, pues sí, obviamente hay que vacunar a las mamás, hay que vacunar a las personas mayores que van a ser los cuidadores, hay que vacunar a las personas del personal de salud. Entonces, es muy importante ver esto. Y obviamente, vacunas mayores de 7 años, tiene que ser una vacuna AP, que es por edad. Entonces, habitualmente estas vacunas son las que ustedes van a ver que son para mayores de 7 años, porque siempre hay la duda, ¿no? De, ¿puedo vacunar con una DPT a un mayor de 7? Pues lo ideal es no. Solo países que van a utilizar pertusis celular tienen que utilizar para esa edad. ¿Qué otras personas pudieran beneficiarse mucho? Pacientes que tienen VIH, porque acuérdense que no son virus vivos atenuados, al contrario, están inactivados estas bacterias, entonces no hay mayor problema. Y también población que padece de asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y aquí vamos al intervalo mínimo. Miren, esto está muy interesante. Ustedes vean hepatitis al nacer, prácticamente es en las primeras 12 horas. Sin embargo, los intervalos mínimos, porque si ustedes tienen que hacer tienen que actualizar la cartilla y tienen poco tiempo, porque estamos hablando de semanas de vacunación, prácticamente un mes, entonces tienen la habilidad de ponerlas en 4 semanas. Entonces, lo mínimo que puede ser entre intervalo permitido son 4 semanas. Entonces, es muy interesante ver esta para que ustedes tengan sus dosis de hepatitis B. En su manual también va a venir la opción de PAT, PoliV y HIV, que es la pentavalente, que esta es prácticamente similar y lo vamos a ver más adelante, son intercambiables con la hexavalente. Entonces, aquí ustedes pueden ocupar esta tabla para pentavalente o hexavalente de forma indistinta. Y ustedes observen también, en 2 meses, luego vamos a poner uno a los 4 y a los 6, o sea, en 6 semanas y en 8 semanas respectivamente, pero el mínimo de intervalo que puede ser son 4 semanas. Entonces ustedes van a observar que ustedes tienen la habilidad de poner 4 semanas como el tiempo mínimo. Y si van a hacer la del refuerzo, puede ser mínimo 8 meses, o sea, perdón, 6 meses, es lo mínimo que ustedes pueden. Entonces, pueden irse a su manual, van a su tabla y prácticamente ustedes van a ver los esquemas, los espacios tan pequeños que puede haber entre una vacunación y otra. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo quería darles otro ejemplo. Bueno, pero es que la de influenza ustedes van a tener este curso más al rato. No, esa que me quedé con la idea de que tenían esta. Ahora ustedes observen, intervalo mínimo entre dosis con una celular, bueno, 1 en el momento de la visita de detección, la segunda 1 a 2 meses después de la primera visita, la tercera 1 a 2 meses después de la segunda y la cuarta dosis 6 a 12 meses después de la tercera. Entonces el intervalo mínimo la cuarta dosis es de 6 meses. Esto es muy importante porque ustedes van a tener pacientes que ya pasaron esquema primario, el refuerzo, y ustedes quieren poner su refuerzo de los 4 años, entonces ustedes pueden poner entre la de 12 meses y la tercera dosis, prácticamente ustedes van a poner prácticamente 6 meses lo mínimo. Ustedes pueden acortar muy bien sin mayor problema. Entonces, no hay problema, aquí nos vamos a las tablas y hacemos nuestro intervalo más pequeño.
¿Qué va a pasar con los componentes de la vacuna? Bueno, son antígenos totalmente conocidos a nivel internacional. Hay muchos estudios que lo avalan y solamente se agregó el componente de hepatitis B. Ese componente de hepatitis B es una tecnología que se denomina recombinante. ¿Por qué? Porque lo sacan de una levadura que se llama Saccharomyces y sale un producto muy purificado, muy fino, que se agregó a la pentavalente y que ha estado dando efectivamente muy buenos anticuerpos y poca reactogenicidad, y lo veremos en los siguientes estudios que les voy a mostrar. 26 estudios a lo largo del mundo, amplia variedad de esquemas, por eso es de que podemos hacer estas combinaciones que van a ver, no tiene conservadores y es totalmente líquida para usar respecto a su competencia, ¿verdad? Entonces vamos a ver los estudios de primovacunación, son 15 estudios. Hubo 4 esquemas, ahorita se los voy a comentar algunos de ellos, los que son más representantes para América, para el continente americano, con o sin hepatitis B al nacimiento y con otras vacunas, que eso también nos queremos mucho saber con qué las podemos combinar. El refuerzo, pues acuérdense que es a los 18 meses, 9 estudios, hubo primovacunación con diferentes esquemas de vacunación, también con y sin hepatitis B al nacimiento y con otras vacunas. Y pasamos rápido a las tasas de seroprotección y seroconversión. Es decir, ¿cuántos los esquemas que yo puse me llevan? 5% de cobertura. Entonces, aquí tenemos para difteria, estos son los puntos de corte, para tétanos, para pertusis acelular, acuérdense que está tanto la toxina pertusis como una que se llama hemaglutinina filamentosa, es otro componente, y son 4 veces los antígenos, ¿no? Para polio, 1, 2, 3, y tenemos también antígeno de superficie de hepatitis B, y aquí ponemos todos los que pasaron de estas cifras, y son totalmente protectores. Y ustedes observen qué pasó en Sudáfrica. Acuérdense que Sudáfrica tiene también pues cuestiones de vacunación porque no son tan sólidos como nosotros los sistemas de salud, y puede haber países muy circundantes, muy cercanos, donde es un poquito complejo que a veces pueden llegar a vacunar, y entonces dicen vamos a hacerlo en muy corto tiempo. Y entonces, lo hizo, ¿no? Terminó pues prácticamente al añito, ¿no? Entonces, prácticamente en los primeros 6 meses de vida ellos terminaron su vacunación con una diferencia de 4 semanas. Y ustedes ven que tuvieron muy buenos eh, anticuerpos de conversión. Este es más parecido al nuestro, 2, 3 y 4 meses, un mes de diferencia, y este es totalmente el nuestro, por eso se aplicó en Latinoamérica, 2, 4, 6 meses. Y hubo otro que le llaman muy acortado, que es el de Finlandia y Suecia, al mes 3 y después 2 meses después. Entonces observen que todos ellos tuvieron muy buena reactogenicidad. La única que se pudo haber perdido es este componente de hemófilos influenza tipo B, es el único que sí, pero bueno, también fueron solamente 2 dosis y lo recuperó en el refuerzo. Entonces vamos a ver. Aquí vamos a ver, sobre todo para el refuerzo, que es a los 16. Y entonces aquí ustedes para los no hubo ningún problema. Para, en este caso, Turquía, que son cada mes, para nosotros, prácticamente, aquí pudiera ver como que se un poquito el componente amistosa, parece que un poquito bajito en nuestra población latinoamericana, sin embargo, no cae. Todavía y aquí en el de Suecia observen cómo el componente que se les había caído lo recuperaron, ¿no? Entonces, sí es importante ver que es altamente efectivo la vacuna y los anticuerpos que ustedes están viendo. ¿Y qué va a pasar con esta hepatitis B? Acuérdense que nosotros ponemos 2, 4, 6 y luego viene el refuerzo a los 18, que sería prácticamente esta de acá, el de México. Ustedes vean cómo se puso después de tener primario, hay una caída normal de los anticuerpos, aún siguen siendo protectores porque acuérdense que el punto de corte es 10 y de aquí lo vamos llegando, poco a poco va cayendo, y después de ahí sigue estando arriba de 20, ¿no? O sea, sigue siendo protector, se pone el refuerzo, ¿sí lo alcanzaban a ver? ¿Sí?
Ok, entonces vean cómo todavía está arriba del 20, o sea, sigue siendo protector, pero se pone el refuerzo y prácticamente se vuelve a elevar arriba de 60. Estas se le denominan concentraciones medias geométricas, significa que están concentrando todas las muestras y las cantidades de pacientes que hay, porque poder poner tantos cientos o miles de pacientes no podría ser visible para el ojo, pero por eso aquí lo concentran en concentraciones medias geométricas y en promedio, o sea, ustedes estas concentraciones le están estimando. Sí hay una caída, pero pongo el refuerzo y lo mejor. Y no solamente sucedió en México, sucedió en Finlandia y Suecia, que acuérdense que tenían uno de 3 y 5 meses, que era muy agresivo, nunca cayó abajo de 20 y se fue allá, porque era ultra cortado. O el de Sudáfrica, que prácticamente acabó a los 4 meses, 6 meses de vida, prácticamente terminó su vacunación y aún así nunca cayó del 20 y volvió a recuperar. Entonces, sin importar el tipo de estilo de vacunación o de primovacunación, les fue muy bien. Y la administración concomitante, muchos se preocupan porque dicen, oye, ¿qué pasa? O sea, yo tengo mi sistema inmune y meto un antígeno nuevo. Y ya de por sí me estás metiendo, no un componente, me estás metiendo 6 componentes, ¿no? Entonces, ¿cómo va a suceder esto? Que yo además de esos 6 componentes que vienen en una sola vacuna, además ponga otro componente adicional, porque acuérdense que rotavirus, neumococo, el mismo meningococo al año que no está dentro de nuestra cartilla, pero que pudiera estar, la triple viral o la 4 viral, donde incluyo varicela, o sea, ¿qué voy a hacer con esas vacunas? Entonces, aquí es donde se hicieron los estudios y se demostró que tienen la misma inmunogenicidad si se ponen el mismo día. O sea, si ustedes colocan el mismo día, no va a haber problema. ¿Dónde sí va a haber problema? Cuando una vez lo colocan, tienen que esperar 2 a 4 semanas de diferencia. Y sobre todo eso para los virus vivos atenuados. Pero ustedes van a ver que si ustedes los colocan el mismo día, pueden convivir y cada uno va a tener su efectividad. Entonces, ¿qué están demostrando los estudios? Que nosotros tenemos la habilidad de recibir diferentes antígenos muy complejos de diferentes microorganismos y que al final nuestro sistema inmune, si los recibe todos en un paquetito, los va a poder ir procesando y va a hacer anticuerpos específicos, como los vieron en pantalla, muy efectivos sin tener ese problema. Lo que sí es que tienen que ser las aplicaciones el mismo día. Diferente sitio, jamás combinar vacunas, o sea, en una jeringa no pueden ir combinadas, cada quien en su respectivo sitio, tomando en cuenta su inserto, algunas son subcutáneas, otras son intramusculares, y en diferentes sitios de aplicación. O sea, clínicamente nosotros nos vamos a nuestro manual y vemos en dónde se tiene que aplicar cada uno de ellos. Entonces, vayamos a la administración concomitante. O sea, eso que les comento en una sola gráfica, pues vamos a verlo en números, ¿verdad? Entonces, aquí está. Administración concomitante hexavalente más una vacuna triple viral no afecta la respuesta inmunológica de ninguna de las vacunas. Es decir, aquí estamos midiendo anticuerpos. Este es el más acortadito. Acuérdense que es un acortado de 4 semanas de Sudáfrica. Y ustedes ven las tasas de seroconversión. Es decir, tuvieron sarampión en esta cantidad que es protectora, parotiditis y rubiola, ¿no? Que es la triple viral, que nosotros ponemos al año y a los 6 años. Y entonces dijeron, ¿qué pasó con esta vacuna? Le pusimos hexavalente y ¿cómo le fue? Bueno, efectivamente tuvieron hexavalente primovacunados más su refuerzo en 218 niños. Y ustedes observen cómo prácticamente se mantuvo la hexavalente con esa combinación. Pero también dijeron, bueno, no todo el mundo tiene dinero para un hexavalente, y entonces dijeron, no se preocupen, vamos a ver algo que pareciera un hexavalente, que en este caso sería difteria, pertusis celular, tétanos y hemófilos influenza, o sea, es una 4-valente, pero le sumaron un componente más, ajá, que viene siendo la polioral más hepatitis B por separado. Entonces, de esta tetra le agregaron vía oral y le agregaron hepatitis B, que lo estamos viendo aquí en pantalla, y miren lo que sucedió. Son las del medio. Ajá. Son prácticamente esta y esta. Entonces, observen cómo se sigue siendo muy robusta, ¿no? La combinación obviamente, con su triple viral. Y también dijeron, bueno, vamos además contabilizar aquella vacuna
que tuvo hexavalente, o sea, le pusimos los 6, que era el caso de la Cartilla Nacional de Vacunación, porque yo les dije, no se preocupen, ustedes pueden poner hepatitis B al nacer en las primeras 12 horas y tener su esquema normal y no va a pasar nada. Y aquí dice, bueno, sí, con vacuna hexavalente, pero además tuvo una vacuna de hepatitis B al nacer. Y esta es la última columna. O sea, yo tengo vacuna de hepatitis B al nacer, tengo mi serie de hexavalentes, 2, 4, 6, refuerzo a los 18, y además le puse al año, le pongo una triple viral. Bueno, pues es la última columna, se mantiene los anticuerpos de triple viral sin mayor problema. Entonces ustedes pueden combinarlo y no van a tener mayor problema. Ahora, puntos claves. La vacuna hexavalente induce niveles persistentes de anticuerpo por encima del umbral, o sea, del nivel que necesitamos, contra todos los antígenos por 4.5 años utilizando diferentes esquemas de vacunación. Sí, como era de esperar, la persistencia de antígeno de superficie, el anticuerpo contra el antígeno de superficie de hepatitis B es mayor en los niños que recibieron una dosis al nacimiento, pues sí, porque los estimulamos desde que nacieron. Y la persistencia de los anticuerpos contra todos los antígenos de hexavalente es similar a la vacuna que es su competencia, que es la que nosotros vamos a, como liofilizados, tenemos que reintegrar, ¿verdad? Que ya les decía que era en un liofilizado, un polvo concentrado, más el líquido que tenía el sexto componente, ¿verdad? Y de aquí nos vamos a reactogenicidad. Aquí nos interesa mucho ver, bueno, ¿qué les pasó a los niños que recibieron una dosis de hexavalente y que estuvieron con o sin vacuna concomitante? Entonces ustedes observen, hexavalente totalmente líquida, ese está en verdecito, versus la otra vacuna, y ustedes vieron, aquí ustedes observen, están difteria, entonces, tétanos, pertusis celular, y por afuera les ponen hepatitis B y hemófilos influenza B. Entonces es una penta, ¿no? Entonces, hexa contra penta. ¿Y qué pasó? Tuvieron la misma acción, si ustedes se fijan, para algún dolor, algún eritema y alguna hinchazón, que son las primeras dos columnas. Pero si ustedes no ponen ninguna vacuna concomitante, o sea, las pusieron solitas, pues obviamente la reactogenicidad es menor. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tratan de decir que cuando las pones solas, la reactogenicidad es menor. Aún así, siguen siendo, ustedes vean, dolor, eritema, hinchazón lo más frecuente. De los sistémicos, fiebre, vómito, llanto, somnolencia, anorexia, en ninguna dijimos muerte o choque anafiláctico. O sea, la verdad es que son bastante seguras las vacunas. Y aquí viene otra comparativa donde dice reacciones dentro de los 7 días después de dosis de refuerzo en primovacunadas con hexavalente líquida o reconstituida a los 2, 4 y 6. O sea, volvemos a hacer la comparativa, pero ahora en el refuerzo. Acuérdense que el refuerzo es a los 18 meses. ¿Algún dolor? ¿Algún eritema? ¿Algún hinchazón? Igual, fiebre, vómito, llanto, somnolencia de los sistémicos. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando las aplicamos solitas, cualquiera de los dos componentes, o sea, aquellas hexavalentes que está totalmente líquida o aquella que requiere reconstitución, cuando van solitas es mínimo los efectos. Entonces, ¿qué quieren entender esta gráfica? Decir, si tú la pones sola, casi no tienes efectos adversos. Si la pones combinada, vas a tener efectos adversos porque están entrando muchos antígenos, pero no vas a afectar la inmunidad, o sea, va a crear muy buenos anticuerpos. Entonces, es un ganar-ganar, o sea, al final, pues sí tienen efectos adversos más cuando es concomitante con otras vacunas, pero de todas formas tienes la ventaja de que tienes muy buena inmunogenicidad tanto para tu vacuna hexavalente como para tus otras vacunas. Y pues nada más los puntos de seguridad es la vacuna hexavalente segura y bien tolerada bajo varios esquemas. Ya les mostré ahí los de Sudáfrica, los de Turquía, los nuestros, ¿verdad? Y por ahí dice, la vacuna hexavalente se tolera mejor que las vacunas combinadas de células enteras. Eso es totalmente real. El perfil de seguridad de la vacuna hexavalente es comparable a las demás vacunas combinadas con pertusis celular con registro sanitario, ya lo vieron. Y la seguridad y reactogenicidad no se ven afectadas por la administración de hepatitis B al nacimiento. También ustedes ya lo pudieron visualizar. Advertencias, perdón, contraindicaciones, ya para dar fin, pues la reacción anafiláctica a una dosis previa de vacuna hexavalente o alguna vacuna que contenga los mismos componentes o constituyentes, hay anafilaxis, no podemos. Hipersensibilidad a algún componente conocido, glutaraldehído, neomicina, streptomicina, no podemos. Antecedente de encefalopatía en 7 días después de la vacunación de un hexavalente, no podemos. Desorden neurológico descontrolado, epilepsia, nada, se va con su neurólogo pediatra y cuando lo estabilice, ahora sí lo vacunamos.
En general, la vacunación debe posponerse en casos de enfermedad febril moderada o grave, o sea, no podemos vacunar a un niño que esté grave, pero sí un niño que ya esté de alta y que ya esté prácticamente para irse a casita, ¿no? Convaleciente, sin problema. La vacuna hexavalente debe administrar por vía intramuscular, no otra vía. Y como todas las vacunas inyectables, administrarse con precaución a sujetos con trombocitopenia, trastorno hemorrágico. Eso es muy fácil. Ustedes preguntan si tiene este trastorno o esta diátesis hemorrágica, o sea, de tendencia a sangrado. Sí, vayas con su hematólogo, le dice cuál es su diagnóstico y lo prevé. O sea, es decir, si tiene un problema de trombocitopenia, le pone su gamaglobulina y lo manda, o le pone su Rogam y lo manda. Y nosotros ya sabemos que alrededor de 3 meses después de haberse administrado esa gamaglobulina, vamos a poner nuestra vacuna. O le utiliza algún esteroide, subieron las plaquetas, se pone. O le puso plaquetas y se pone la vacuna. Entonces, siempre los que son muy complejos, en el caso de los pacientes de hematología, esos no, esos se pueden vacunar, pero en el hospital, no con nosotros por todas estas complicaciones que van a tener. Pues quedo a dudas, cualquier cosa que ustedes tengan de dudas, adelante.